al tema que corresponde a la semana 3, que va a ser correspondiente a información y análisis de la situación sanitaria, diagnóstico situacional. No sé si por favor de repente empezamos a grabar. Ya inició la grabación. Perfecto. Bien, entonces a lo largo de la sesión lo que vamos a ver básicamente es los diferentes conceptos y pasos que ustedes tienen que tener presente para cuando tengan que realizar, ¿no?, un análisis de la situación de salud en el establecimiento de salud en el que ustedes se encuentran. Normalmente ustedes van a eh, tener que realizar este tipo de trabajo cuando ustedes estén realizando su servicio rural urbano marginal, sus SERUMS, ¿no? Después de haber terminado sus 7 años de formación en pregrado, absolutamente todos los médicos tenemos que ir a hacer el SERUM por un lapso de un año, sea de manera rentada o de manera equivalente, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver un poco todos los diferentes conceptos y aspectos que ustedes van a tener que tomar en cuenta cuando tengan que realizar su análisis de la situación sanitaria. Vamos a ver un poco algunas consideraciones generales para la elaboración de este ASIS, ¿no? Propiamente vamos a hablar de la ASIS y las diferentes partes de la ASIS que se realiza cuando es de manera local. Porque el ASIS, así como puede realizarse de manera local en un distrito, también se puede realizar de manera, un ASIS más grande de manera regional o un ASIS también de tipo nacional. ¿Ok? Entonces, sobre la primera parte, ¿qué consideraciones generales para la elaboración de la CIS debemos tener? Primero vamos a hablar de un concepto que ustedes ya lo han visto en otros cursos, ¿no? Y seguramente lo van a seguir viendo a lo largo de los cursos que tienen que ver con salud pública o gerencia durante la carrera, ¿no? Eh, Primero, como conceptos, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud señala pues que los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud en el cual se encuentran las personas, ¿no? Entonces, es un concepto amplio el que ahora se utiliza para ver todo el tema de los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales de la salud van a resultar de la distribución a nivel mundial y nacional del poder, los ingresos, llámese el dinero, ¿no?, los bienes y los servicios que pueden ser denominados como recursos y que van a interactuar en diferentes niveles y van a influir en la salud individual, ¿no?, y en el riesgo de enfermar o morir y que van a determinar el estado de salud de la población, así como el predominio de algunas enfermedades, ¿no?, con respecto a otras. ¿Cómo están divididos o subdivididos estos determinantes sociales de la salud que enfrentamos, ¿no? Están divididos de la siguiente manera, ¿no?, como determinantes estructurales, ¿no?, que están referidos al contexto socioeconómico y político, llámese la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, políticas públicas, el tema de la cultura y los valores sociales, así como la posición socioeconómica determinada por una cadena de educación, ocupación, empleo, y que puede ser influenciada por la clase social, el género o la etnicidad. Y tenemos otro tipo de determinantes que son los intermediarios de la salud, ¿no?, las circunstancias materiales en las que puede vivir la persona y su comportamiento, ¿no?, además de los factores psicosociales presentes. En este grupo también se puede incluir al sistema de salud propiamente. Entonces, de estas dos formas están subdivididos los determinantes de la salud. Otro concepto que también debemos conocer para el tema de los ASIS es el tema de las desigualdades y las inequidades en salud. Hablamos de desigualdad cuando
nos referimos a aquellas diferencias que devienen en las variaciones biológicas naturales o aquellas que son resultados de las conductas dañinas adoptadas por libre decisión. Es decir, de repente, nosotros nos acostumbramos a comer más carbohidratos, ¿no? Tener una dieta más basada en grasas, ¿no? Y nos volvemos obesos. Esa es una desigualdad por propia elección, ¿no? O una variación biológica de repente, ¿no? Que las personas de raza afroamericana tienen mayor riesgo, tienen mayor facilidad de sufrir de enfermedades cardiovasculares. Son variaciones de tipo biológico. Y también tenemos las inequidades en salud. Las inequidades ya son diferencias innecesarias, ¿no? Y que pueden ser evitables, pero que además se consideran injustas, ¿no? Producto de conductas dañinas para la salud y que no dependen de la libre elección del individuo o de la exposición a riesgos laborales e inadecuadas condiciones de vida o del limitado acceso o la baja calidad en los servicios de salud u otros servicios básicos o de la posición social que ocupan los individuos, ¿no? Ya cuando hablamos de inequidades, pues nos referimos de repente que los establecimientos que pueden estar en algunas zonas rurales no se encuentran adecuadamente abastecidos, ¿no? O cuando de repente tenemos población, ¿aló? O cuando tenemos población que eh, vive en zonas donde puede haber alta contaminación, ¿no? ¿No? O riesgos laborales, de repente por la propia acción del trabajo, ¿no? De repente trabajamos en una zona donde hay mucha contaminación auditiva, ¿no? Y las personas terminan sufriendo luego de problemas de audición, ¿no? A futuro, y que podrían ser evitadas, pero no lo son. Entonces, esas son las inequidades en salud. Otro de los conceptos que se va a tratar en este tema es el tema del concepto de enfermedad y muerte, ¿no? Eh, Cuando hablamos de enfermedad y muerte, estas son eh, obviamente el impacto visible de las interacciones de todos los procesos sociales, ambientales, económicos. La confluencia de todas estas variables pueden generar que la población tenga un mejor o un peor estado de salud, con lo consiguiente pueden estar expuestos a las enfermedades y a las muertes, ¿no? Otros también lo definen como resultado de una serie de necesidades o carencias sobre la salud de un individuo o de un grupo de podemos hablar que dicho impacto puede ser medido y estudiado a través de indicadores, ¿no? Indicadores de tipo cuantitativo, ¿no? Aquí hablamos cuántas personas mueren por miles de habitantes, ¿no? O dimensiones de tipo cualitativa, ¿no? De enfermedad, qué porcentaje de la población o está más expuesta o no a determinado tipo de patología. Y muertes contextualizados en un espacio geográfico o poblacional, ¿no? Podemos decir que de repente tenemos más porcentaje de niños que mueren, ¿no? Por infecciones respiratorias agudas en las zonas altoandinas que en las zonas costeras. Entonces, estos indicadores básicamente tienen una ventaja de ser fácilmente medibles, ¿no? Y que pueden ser analizados rápidamente por el equipo de salud y implican un impacto visible, medible y estudiable de una serie de necesidades que actúan sobre la salud del individuo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedad y muerte, rápidamente nosotros podemos contextualizarnos y saber qué tan bien o qué tan mal estamos porque nos podemos comparar gracias a los indicadores, ¿no? Otro de los conceptos que vamos a tocar es el de el enfoque local, ¿no? El, el enfoque local es una forma de abordaje de los problemas con impacto sanitario que van a ocurrir en la población, ¿no? Eh, el análisis de estos problemas básicamente se van a realizar en unidades poblacionales pequeñas, ¿no? Donde las personas tienen contactos con determinantes sociales de la salud, pero que los afectan a ellos en particular. De esta manera es más fácil ajustar los planes a las personas utilizando los conocimientos y las contribuciones de estas, así como los actores sociales de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos un enfoque local, los circunscribimos, ¿no? A un ámbito territorial muy pequeño, en las cuales estos determinantes o estas situaciones que pueden afectan de manera
eh, de manera común a los habitantes de esta zona local. Yo no podría hacer un enfoque local, pues si quiero hacer de repente un enfoque de toda la ciudad de Lima metropolitana, ¿no? Que abarca sus 30 y tantos distritos. No lo podría conseguir, ¿no? Porque son muy variopintos, ¿no? Puedo tener distritos muy desarrollados como de repente tal vez San Isidro, ciertas zonas de Surco, como de repente tengo algunas zonas que pueden tener muchas carencias, ¿no? Tal vez en Lurín, en Los Conos, ¿no? Pachacamac, ¿no? Entonces no son comparables y no me van a permitir realizar un enfoque de tipo local, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta forma de trabajar de enfoque local, ¿no? Aquí las personas van a ser más entusiastas si el plan es visto por ellos mismos, ¿no? Cuando tenemos un enfoque local, las personas, al sentirse identificadas con la problemática, van a desear intervenir, ¿no? Van a querer participar en su implementación y en su monitorización, ¿no? Se sienten más comprometidos, ¿no? Asumen esa problemática como suya y quieren contribuir a resolverla. Eh, Vamos a obtener también un conocimiento in situ de los problemas y de las mejores propuestas de tipo local que pueden haber. Los planes también estarán relacionados con los recursos, como con los problemas socioeconómicos locales, ¿no? Al hablar de que este es un tema circunscrito al ámbito local, obviamente el plan tiene que ser para abordar esta problemática, ¿no? Y la mejor información se alimentará hacia arriba a niveles más altos de la planificación. O sea, la información que estamos levantando es una información más fidedigna. Al haberla trabajado en un conjunto muy específico, el plan que generamos tiene un gran porcentaje de que la solución está directamente relacionada al problema, ¿no? Entonces, esto va a permitirnos tener una adecuada planificación ya cuando estos planes son elevados hacia quienes los tengan que trabajar e implementar, ¿no? Hacia los tomadores de decisiones. ¿Qué problemas nos pudiera dar el enfoque local, ¿no? Que los intereses locales a veces no son iguales a los intereses regionales o nacionales, ¿no? Yo puedo tener una problemática de repente en una zona de la selva donde hay alta tasa de enfermedades metaxémicas transmisibles, puede haber dengue, malaria, pero de repente cuando eso lo llevamos a una problemática nacional, se termina perdiendo y de repente nacionalmente termina ganando otro tipo de patologías, como de repente puede ser la desnutrición infantil, ¿no? Entonces, no necesariamente aquello que resulta ser de gran interés en una localidad tal vez luego va a ser recogido cuando ya esto se extrapole, ¿no? A un interés de tipo regional o tipo nacional que puede ser más grande, ¿no? Porque acá se habla, ya se analizan otras variables, ¿no? La magnitud, ¿no? De cuánta población puede ser afectada por determinada situación. Otro de los puntos es que existen dificultades para integrar planes locales en un marco más amplio, ¿no? Otro de los problemas que tenemos es los limitados conocimientos técnicos a nivel local hacen que los equipos técnicos regionales, ¿no? Hagan una gran inversión de tiempo y trabajen en lugares muy alejados. Lo que ocurre también es que recordemos que en nuestro primer nivel, el personal eh, no es muy permanente, ¿no? Las condiciones no son las mejores y el personal por propio desarrollo, por capacitación, por temas de unidades familiares, no permanece mucho tiempo en el primer nivel. Entonces hay una alta rotación del personal, ¿no? Entonces, esto también genera que los equipos técnicos se muevan constantemente y haya que permanentemente estar capacitando a estos equipos del primer nivel. Entonces, esto hace un poco complicado a veces trabajar adecuadamente este enfoque local que se quiere. Y luego también los esfuerzos de tipo local pueden fracasar por la falta de soporte en un nivel más alto o incluso la obstrucción, ¿no? A veces puede ser que a nivel de los decisores, ¿no? En un nivel superior, no estén muy interesados de repente en trabajar determinadas situaciones que se pueden dar a nivel local. Entonces simplemente
obvian, no capacitan o simplemente dejan de lado, ¿no? Esta información. A veces esos son los problemas de tener un enfoque de tipo local, ¿no? Tan hacia la base. Otro de los conceptos que fuertemente ahora se está trabajando como sociedad es el tema del enfoque participativo, comunitario y social. Este enfoque participativo va a permitir a las personas organizar sus actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. La participación comunitaria está ligada al empoderamiento del ciudadano. Ya no partimos del principio que el personal de salud es el que sabe qué es lo que mejor o lo que le conviene a la sociedad o no, o a los ciudadanos, ¿no? Sino partimos del principio en que hacemos partícipe de los ciudadanos para que en conjunto, ¿no? Con el sistema de salud encontremos soluciones juntos, ¿no? Para tratar la problemática que ellos tienen. Entonces, cada vez más se le empodera al ciudadano en la toma de decisiones, ¿no? En cómo resolver su problemática. Es decir, a través de procesos sociales, a través de los cuales los individuos van a obtener control de sus decisiones y acciones relacionadas con el bienestar personal y social, gracias a que expresan sus necesidades, intervienen en la identificación de los problemas de salud u otros problemas. Esta participación social en la cogestión de salud debe ser entendida como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas y necesidades, definir prioridades, así como formular y negociar sus propuestas que logren mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la salud, ¿no? Cada vez más se busca que esta participación social pues, esté de la mano, ¿no? En la búsqueda de la solución, en el planteamiento también de las líneas o de los planes que se van a trabajar, ¿no? Cuando esto no ocurre, se ha visto ya que existe resistencia de la comunidad a ser partícipes, a trabajar en la solución de los problemas, ¿no? Entonces, el enfoque participativo, comunitario y social nos va a permitir qué cosa, a través de estos cinco componentes. Primero, ver un tema de inclusión social. ¿Cómo? Incorporando los problemas con impacto sanitario de los grupos excluidos para combatir la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ver el tema del valor público. ¿Cómo? A través de la inclusión de problemas y necesidades de alto valor para la población y que han pasado desapercibidas a las observaciones de los equipos de salud, ¿no? De repente hay puntos que para el equipo de salud no son visibles, pero para la población de repente puede ser un gran problema. De repente hay el tema de las excretas, ¿no? Los residuos sólidos. De repente a veces no es parte, no lo analizamos como sector salud porque no es nuestra competencia, ¿no? El tema de recojos de residuos sólidos va más por un tema municipal y no un tema de salud, pero puede impactar tremendamente en las condiciones de salud de la población, ¿no? Otro de los puntos que se ve es el tema del control. ¿Cómo? Compartiendo el control en la priorización, la asignación de los recursos y la implementación de las iniciativas de desarrollo que puedan afectar a su comunidad. También nos va a permitir ver el tema de la legitimidad, ¿no? Asegurando que los recursos del Estado se transformen en productos que respondan a lo esperado por los ciudadanos destinatarios. Y finalmente, lo otro que nos permite es ver el tema de la rendición social de cuentas, porque nos va a permitir contribuir al conocimiento en detalle de las políticas, las estrategias, los programas y los proyectos. Otro de los conceptos que vamos a tocar es el tema de la equidad en salud. Aquí la equidad básicamente es inherente a toda idea, a todo tipo de planeamiento y acción política. Eh, Rawls en el 88 ya definía, ¿no? Contar con ciertas libertades básicas o bienes primarios o sociales que le llamaban, ¿no? O capacidades para lograr una justicia distributiva capaz de brindar igualdad de oportunidades para desarrollar estas capacidades, ¿no? Esto último mencionado por Amartya Sen en 1998 y que nos permita, ¿no? Tener acceso a la educación, a servicios de salud, a nutrición, al crédito, al empleo, a la justicia, entre otros. Y ustedes dirán, pero ¿por qué también al crédito, no?
porque mediante el crédito las personas pueden adquirir bienes que son sumamente importantes en un mediano o largo plazo, como hablamos de la vivienda, ¿no? Hoy por hoy las personas pueden acceder a vivienda gracias al crédito. Si no hubiera crédito, las personas no podrían acceder al crédito a una vivienda y tendrían que estar alquilando, ¿no? Entonces, la equidad en términos prácticos es asegurar que los que no han tenido oportunidad la tengan, ¿no? Por ejemplo, de un mejor nivel de salud o de acceder a una atención de salud que puedan necesitar. Otro de los conceptos que vamos a tratar es el tema del estado de salud. Eh, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este es un concepto clásico que normalmente se tiene en la OMS, ¿no? También sabemos que es un derecho fundamental de todo ser humano, sin que haya distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, al goce del grado máximo de salud que se pueda llegar. Y también es un proceso complejo, ¿no? Biológico, social, singular, interdependiente, alejado del equilibrio, pero con cierto grado de estabilidad como consecuencia de mecanismos de adaptación y relaciones dinámicas de tipo ecológicas, culturales, políticas, económicas, vitales, históricas propias, en donde existe libertad de expresión. Ya todo esto es un concepto mucho más amplio, ¿no? Donde se cruzan más variables, más situaciones. No solamente hablamos de estar bien, ¿no? Sino estamos hablando de que esté bien mi medio ambiente, que afecten temas sociales, políticos, culturales, ¿no? Es un concepto mucho más amplio de estado de salud. Otro de los conceptos que son importantes que ustedes conozcan para el tema de la CIS es el tema de la priorización en salud, ¿no? La finalidad de toda planificación siempre va a ser formular una propuesta para quién, para los decisores políticos, aquellos que toman las decisiones de qué se hará con los escasos recursos que siempre se tienen. Recordemos que los recursos siempre van a ser escasos y ante la escasez hay que tomar una decisión, qué cosa se hace y qué cosa se deja de hacer, ¿no? Entonces, ¿y quiénes toman esa decisión? Los decisores políticos. Pero para eso hay que alcanzarle una serie de objetivos en orden sanitario, ¿no? Para que ellos puedan tomar estas decisiones. Entonces, esto se va a lograr, esta priorización se va a lograr seleccionando y ordenando jerárquicamente las necesidades de salud, según su importancia o valor asignado por quienes la analizan, ¿no? Mediante un método sistemático y objetivo que tenga en cuenta los recursos y la opinión de los usuarios, ¿no? De aquí la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Antes era el equipo de salud el que solamente determinaba qué era lo más importante para una población y muchas veces se dejaba de lado cosas que eran realmente importantes para la población, ¿no? Pero con la participación ciudadana ya se da un segundo enfoque y se da una validación a aquello que puede estar pensando el personal de salud, ¿no? Y se toma en cuenta también estos problemas que son identificados por la propia población. Priorizar entonces como concepto también es privilegiar una acción y postergar otra por razones fundamentadas, ¿no? Hay una razón para poder dejar de lado y no trabajar algunas otras cosas, que frecuentemente es el tema de recursos, ¿no? Pero también pueden haber otros temas, ¿no? Que de repente lo dejo de hacer porque no es de interés de la población, ¿no? No hay un interés de la población por de repente atacar determinado problema o determinante, ¿no? En ese momento en la población. El establecimiento de prioridades sanitarias también para una determinada población es un proceso complejo que incluye los factores clínicos o epidemiológicos, las decisiones políticas, la situación económica y las demandas sociales, entre otros. Un problema con impacto sanitario, ¿no? Un problema con impacto sanitario no se refiere solamente a las causas de la enfermedad o la muerte, ¿no? Sino que también a todos aquellos determinantes que condicionan que una persona o un conjunto de personas caigan ante la enfermedad y posteriormente pueda eso desencadenar en una muerte. La existencia de algún grado de diferencia entre la realidad percibida
y la realidad deseada y que tienen efectos directos o indirectos en la salud de una comunidad, es decir, entre lo que se ve que está sucediendo y lo que se cree que debería suceder, ¿no? Sin embargo, también esta percepción de la realidad puede variar de un observador a otro. Lo que de repente es percibido como un problema por una persona puede no serlo para otra, debido a que depende de sus intereses, conocimientos y experiencias particulares, ¿no? Por ejemplo, nosotros, habitantes que no vivimos de repente o no vivíamos en Cerro de Pasco, ¿cuál era nuestra posición frente a la minera Doerran, ¿no? Que contaminaba el medio ambiente? Pero si ustedes le preguntan eso mismo a los pobladores que viven cerca de la mina y que trabajan en la mina y que viven de los recursos que genera la mina, para ellos no era un problema la contaminación, ¿no? Que generaba la minera, a pesar de que sabían que esa minera contaminaba y a futuro generaba daño en la población, ¿no? Entonces, va a depender de la percepción que se tenga, que tenga la población sobre este problema, ¿no? Otro de los conceptos es el tema de la vulnerabilidad social. Aquí hablamos de una dimensión relativa, ¿no? Todas las comunidades pueden ser vulnerables, ¿no? Sin embargo, en función de las circunstancias socioeconómicas y culturales, esta vulnerabilidad puede ser mayor o menor ante algún tipo de evento crítico. Es casi siempre la vulnerabilidad la vamos a relacionar con la condición de pobreza, ¿no? Pues queda claro que la pobreza es un factor de desventaja social, ¿no? Pero la pobreza no es la única explicación de inseguridad e indefensión que caracteriza la vulnerabilidad. Por ejemplo, los trabajadores también, al tener empleos precarios, pueden estar más expuestos, ¿no? A pesar de eh, que porque tienen un sueldo, no están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Pero su situación particular de condición del medio en el que se envuelven los vuelve vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad supone la exposición de una comunidad a exposición a riesgos o eventos críticos, a la falta de capacidad para afrontarlos, ¿no? Y a sufrir consecuencias graves a causa de ellos, como una recuperación lenta o limitada, ¿no? Ya aquí vamos a conversar de la segunda parte de la clase, ¿no? El análisis de la de situación salud del local. Al final de la clase les he puesto la bibliografía donde ustedes, si quieren ya profundizar más, van a poder ver los documentos, los diferentes documentos técnicos que ha emitido el Ministerio de Salud y que regulan cómo hacer un ASIS y y qué pasos debemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, el ASIS, ¿no? Durante mucho tiempo, la salud la hemos definido como la ausencia de enfermedad e invalidez, ¿no? Sin embargo, luego, posteriormente, recordemos que este concepto de salud fue reemplazado por un completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente la ausencia de enfermedad, un concepto de la OMS en el 46, ¿no? Pero al no tener una forma de medir el bienestar, este concepto se hace complicado aplicarlo en la práctica. Entonces tenemos un concepto moderno de la salud que lo define como la capacidad y el derecho individual y colectivo de la realización del potencial humano, ya sea en sus componentes biológicos, psicológicos y sociales, y que va a permitir a todos ampliamente el beneficio del desarrollo, ¿no? Este concepto se dio en la Conferencia Panamericana de Educación en Salud Pública en Río de Janeiro en el año 94. ¿Cómo definimos entonces a la CIS, ¿no? Como un proceso, ¿no? Que permite describir cómo lo describimos mediante la caracterización y la medición y también el tema de analizando, explicando una situación respecto al estado de la salud y los determinantes sociales, que va a incluir los servicios y aquellos servicios que incluso no son competencia del sector salud, ¿no? Entonces, cuando hacemos una CIS, no solamente nos enfocamos en la provisión que otorga el sector salud, ¿no? Sino también en la que pueden estar otorgando otros sectores en una población en un espacio geográfico claramente definido, ¿no? Con el fin de identificar las necesidades y establecer prioridades en salud, proponer las líneas de acción para su atención y control, considerando los puntos de vista de los diversos actores sociales que observan el problema. Es así que la CIS nos va a permitir
Que los grupos de riesgo, luego de ser identificados, puedan ser intervenidos con una mayor precisión, ¿no? Con el fin de llegar a un análisis más profundo sobre las causas de los problemas que generan y sus determinantes sociales. ¿Cuál es la importancia que tenemos entonces para el ASIS? Por ejemplo, tenemos cuatro visiones para este tema. Para el decisor político, es una herramienta que identifica los problemas de salud pública y su relación causal con los determinantes sociales de la salud, y le propone líneas de acción para combatirlos e identifica poblaciones y territorios más vulnerables para su intervención. Entonces, al decisor es vital. Para los equipos de gestión, nos permite es importante. ¿Por qué? Porque tienen información de base al inicio de un nuevo ciclo de planificación, ¿no? Contiene información válida para respaldar decisiones en los gerentes a nivel local, dado que tiene insumos necesarios para evaluar planes, presupuestos, ¿no? Proyectos, convenios, etcétera. Para los equipos de salud es una necesidad imprescindible para la atención primaria de la salud, porque si yo no conozco de qué sufre mi población, ¿cómo puedo programarme, ¿no? ¿Cómo puedo atender, ¿no? Para la comunidad y los actores sociales es una fuente de información para lograr que los recursos del Estado se orienten a la solución de sus problemas, ¿no? Mediante la identificación de las desigualdades, ¿no? Ya este componente es más participativo, ¿no? Más de la comunidad, ¿ok? ¿Qué partes tenemos ya para el ASIS? Vamos a tener, por ejemplo, que hay un proceso de elaboración. En este proceso de elaboración, los equipos técnicos locales que son designados por la autoridad sanitaria de la región van a ser los responsables de conducir el ASIS local y van a ser obviamente supervisados por los responsables de las oficinas de epidemiología, de las DISAS, DIRESAS o JERESAS, ¿no? O quien haga sus veces, ¿no? A nivel regional. Estos equipos pueden estar integrados por trabajadores de la salud de los establecimientos, de las microredes, de las redes, y también pueden participar representantes de otras instancias del sector salud o de otros sectores, así como los representantes de la comunidad organizada. Aquí lo que tenemos es una figura donde podemos ver los diferentes componentes y las actividades del análisis de la situación de salud, ¿no? Tenemos tres grandes actividades, ¿no? Y tres grandes componentes. Tenemos un componente en el entorno, con sus características geográficas, demográficas, características de la organización social, características de riesgos. Un segundo componente que es el de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que tienen que ver con temas estructurales e intermediarios. Dentro de los estructurales tenemos características socioeconómicas, características de la vivienda, características educativas, características del trabajo, inversión del Estado desde la municipalidad distrital, y en el tema de intermediarios tenemos características socioculturales y características del sistema de salud. Y los problemas de salud que tienen que ver básicamente con la morbilidad y la mortalidad. Todos estos componentes van a generar que se realicen tres tipos de actividades, ¿no? Análisis del entorno, de los determinantes y de los problemas, luego priorización de estos problemas, ¿no? Con un impacto sanitario y los territorios vulnerables, y luego las propuestas de las líneas de acción para resolver los problemas, ¿no? Vamos a tocar a ver cada uno de estos. Entonces, en cuanto al análisis del entorno, de los determinantes sociales y de los problemas de salud, primero se tiene que definir la comunidad o el territorio a analizar, cómo este territorio se va a subdividir o cómo se va a agrupar, ¿no? Es decir, ya sea provincia con los distritos o distritos con sus comunidades, ¿no? Luego se va a seleccionar y recopilar la información de las características geopolíticas, características demográficas, la presencia de riesgos, indicadores de determinantes sociales, problemas de salud, etcétera. Y con esta información se va a hacer un análisis puntual y la tendencia utilizando los indicadores propuestos por el ASI. Y finalmente se identificará si existen otros problemas de salud que puedan ser de interés regional o nacional y que de repente no han sido tomados en cuenta en un primer análisis. Luego se verá el tema de la priorización de estos problemas con impacto sanitario. Esta priorización inicia en gabinete, ya no es un trabajo de campo, básicamente es con el equipo técnico responsable que conduce el proceso de la CISLOCA. Concluida esta labor de priorización por el equipo, los resultados se tienen que presentar a la comunidad en una actividad en la que se convocará a los actores sociales. Tenemos que tener una validación por parte de la ciudadanía, ¿no? Quienes también pueden aportar con otros problemas y establecer la lista final de los problemas, ¿no?
Y una vez obtenida esta lista, se procede básicamente a hacer un análisis integrado de los problemas que fueron considerados en ella. Y finalmente, las propuestas de las líneas de acción para resolver los problemas con impacto sanitario priorizado, ¿no? La actividad final del proceso es determinar con los actores sociales las líneas de acción para actuar sobre los problemas con impacto sanitario priorizados e identificar las responsabilidades para su logro. Aquí, en esta figura, por ejemplo, podemos ver el tipo de tareas que se tiene que realizar por cada una de las actividades, ¿no? Cuando hablamos de análisis del entorno, entonces hablamos que las tareas serán definir la unidad territorial que se va a analizar, seleccionar y recolectar la información del entorno, realizar un análisis puntual y de tendencia. Cuando hablamos de las actividades de priorización, es priorizar en gabinete, ¿no? Priorizar los problemas con impacto sanitario, priorizar los territorios vulnerables, ¿no? Y finalmente analizar en forma integral los determinantes sociales de la salud. Y cuando hablamos de las propuestas de línea de acción, hablamos que se deben determinar las líneas de acción a implementar, los, identificar los actores sociales responsables y consolidar y redactar las líneas de acción propuestas. ¿Qué tipo de tareas, según las actividades de la CIS, podemos tener, no? Cada una de estas tareas siempre van a tener que ser coordinadas, organizadas y ejecutadas por el equipo técnico encargado de la elaboración. Para lograr el objetivo y cumplir las tareas es necesario que siempre el trabajo sea en equipo, coordinado con los actores sociales y compartido con otros equipos técnicos, ¿no? Dependiendo de las características del territorio. Siempre tenemos que tener presente esto, ¿no? Siempre recordar que toda actividad la debemos hacer siempre como parte de un grupo humano multidisciplinario, los debemos realizar en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán de repente tareas para las cuales de repente pueden estar mejor preparados algunos de los integrantes de este equipo de trabajo. Recordar que siempre tenemos que coordinar con los actores sociales. Esto va a asegurar la legitimidad del producto y la trascendencia de otros espacios de diálogo y negociación, ¿no? Y siempre compartir con otros equipos técnicos, dependiendo de las características del territorio, el acceso, ¿no? A la población, el número, la dispersión, el tema cultural también. Aquí vamos a ver los componentes de la CIS local. Habíamos visto que uno de los puntos era el análisis del entorno, ¿no? Dentro del análisis del entorno teníamos características geográficas, entonces lo que siempre tenemos que ver es la ubicación, dónde está ubicado nuestra zona de influencia a la que vamos a trabajar, ¿no? Cuáles son sus límites, con quién se rodea por el norte, el sur, el centro, el este, la superficie territorial, cuántos kilómetros cuadrados puede tener, cuál es su conformación política, cómo está organizado territorialmente, qué accidentes geográficos tiene la zona donde vamos a analizar este ASIS. Las características demográficas también son importantes, nuestra población total, por sexo, por etapas de vida, cuántos niños, cuántos adultos, adultos mayores, ¿no? Mujeres en edad fértil, cuál es nuestra densidad poblacional, es una zona muy poblada, poco poblada, ¿no? ¿Cuánto es rural, cuánto es urbano? ¿Cómo está mi pirámide poblacional? ¿Tengo más población joven que adulta o demasiada población adulta mayor? Tema de mi población gestante, tengo que tenerla mapeada, ¿no? ¿Cuántos nacimientos, defunciones? ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer en mi zona, ¿no? Mi tasa bruta de natalidad, cuál es la tasa global de fecundidad y la tasa bruta de mortalidad, ¿no? Son datos que se tienen que tener. Las características de la organización social, ¿no? Tenemos que ver también los medios de comunicación que tenemos, ¿no? ¿Cuál es mi forma de transportar? ¿Es terrestre? ¿Es aérea? ¿Es un transporte fluvial el que usamos? En la selva, por ejemplo, es muy frecuente tener la forma de transporte fluvial, ¿no? ¿Cuál es mi forma de comunicación? ¿Tipo radial, tipo televisiva? ¿Es abierta o es cerrada, ¿no? El tipo de telefonía, ¿tenemos o no tenemos acceso a Internet? ¿Cómo está organizada políticamente mi zona, ¿no? ¿Quiénes son mis autoridades locales? ¿Qué tipo de entidades públicas y quiénes son sus representantes, ¿no? Y cuáles son las actividades económicas, productivas o comerciales que son predominantes, ¿no? Todo esto es parte de la caracterización de la organización social que se tiene que hacer en el ASIS.
Cuando hablamos de la presencia de riesgos, características por presencia de riesgo, tenemos que ver cuáles son los riesgos de origen natural, los riesgos de origen antrópico, ¿no? Los riesgos de contaminación ambiental por las actividades productivas y extractivas, ¿no? Cuáles son las fuentes, los afluentes, efluentes de aguas contaminadas, acumulación de relaves, residuos industriales, zonas extractivas según formalización, ¿no? Zonas de extracción, producción a cielo abierto, zonas de emisión de gases, tengo que tenerlos mapeados. Aquí, por ejemplo, en esta tabla es donde se registran todas las características demográficas de la población, ¿no? Cómo está mi población dividida por sexo, número, porcentajes, cuánto es urbano, cuánto es rural, cuántos pueden ser indígenas, por tipos de grupos, por edades, si son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no? Gestantes, nacimientos. Todo lo que hemos visto está caracterizado en esta tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, luego cuando hablamos de los análisis de los determinantes sociales, también debe incluir el análisis de los determinantes estructurales e intermedios, ¿no? Tenemos que acá, por ejemplo, los estructurales de inequidades pueden ser las características socioeconómicas. ¿Cuál es el índice de desarrollo humano, ¿no? La población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿no? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántas están en la zona urbana o rural? ¿Cuántos hogares según el tipo de vivienda están en la zona urbana o rural? Es un hogar en los hogares con vivienda según la zona, con alumbrado eléctrico, red pública, con electricidad y gas, con material de parqué, madera, pulida, láminas asfálticas, ¿no? Con material de ladrillo, con material de concreto. Hogares que tienen saneamiento básico, ¿no? Con agua de red pública o con eliminación discreta de red pública. Población urbana que puede vivir en tugurios, con tendencias no seguras en la vivienda, con baja calidad de la vivienda, con área insuficiente para vivir. Todos estos parámetros tienen que ser recogidos en los ASIS. Estos son los formatos que, por ejemplo, el ministerio establece, ¿no? Este es el formato donde todos estos campos son llenados, ¿no? Y luego calculados en porcentaje, según el tipo de residencia. El tipo de características educativas también tiene que ser recogido, según el nivel educativo, son básicas, son públicas, son privadas, los docentes, según el nivel básico, cuántos alumnos por aula, ¿no? Según entidad pública o privada, cuántos estudiantes están matriculados en el nivel básico, tanto en la parte pública como en la privada, el número de alumnos que aprueban exitosamente su año lectivo, ¿no? O en los estudiantes que abandonan la institución por diversas razones. ¿Por qué abandonaron? Porque tenían que trabajar, sus hogares no tenían recursos, porque la alumna de repente salió embarazada, porque no rendía, ¿no? Todos esos factores tienen que ser estudiados luego el por qué esos alumnos renuncian, ¿no? ¿Cuál es la tasa de analfabetismo, ¿no? Según el sexo y la zona de residencia. Los años de escolaridad también según el sexo y la zona de residencia. Este es el formato igual donde se levantan todas estas variables que hemos comentado, ¿no? Donde se van a registrar, ¿no? Las instituciones, sea pública o privada, si es primaria, inicial o secundaria, ¿no? Las características del trabajo, ¿no? En mi zona local donde me encuentro, ¿no? Eh, la población económicamente activa, ¿no? De acuerdo al sexo. La población económicamente activa que está ocupada adecuadamente, empleada y subempleada, ¿no? De acuerdo a las ramas de la actividad que tienen los trabajadores también, cuál es el ingreso nominal promedio también de la población económicamente activa, ¿no? Esto se levanta en ese tipo en esta tabla, ¿no? También igualmente la población activa, el total ocupada por tipo de ingresos, por horas, ¿no? La rama está en el sector pesca, en agricultura, en minería. Entonces, estos formatos ya están previamente determinados y lo que básicamente ustedes harán será el actualizar, porque cuando ustedes vayan a hacer su serum, todo esto ya está levantado por el serumista que anteriormente a ustedes está saliendo de esa zona, ¿no? También se monitorea el tema de la inversión en el Estado desde la municipalidad, ¿no? Cómo ha ido la ejecución del presupuesto en la municipalidad, eh, cuál ha sido la ejecución del presupuesto en materia de salud, ¿no? Cuál ha sido la ejecución del presupuesto para el tema trabajo, ¿no? Las inversiones. Entonces, todos estos datos también son levantados en un formato muy similar, ¿no? Donde ahí ponemos cuánto ha sido ejecutado, cuál ha sido el porcentaje, ¿no? Y cuánto fue lo programado versus finalmente lo que se aprobó, ¿ok? Tenemos también los determinantes intermediarios de la salud, como características socioculturales, ¿no? Patrones religiosos, ¿no? Cuáles son las principales fiestas de la comunidad, ¿no? Cuáles son los hábitos, costumbres, los estilos de vida, ¿no? La distribución de la población según la lengua materna.
también tenemos el tema de las características del sistema de salud en el territorio, ¿no? ¿Cómo está la oferta? Nuestro número de establecimientos de salud, ¿no? Según el prestador. Hay solo del gobierno regional, también hay de la seguridad social, hay de las Fuerzas Armadas, hay algún privado. El capital humano con que tenemos, ¿no? Cuántos recursos según las especialidades, ¿no? Médicos, enfermeras, odontólogos, obstetrices. Las unidades móviles que yo puedo tener disponibles, ¿no? Operativamente para actividades generales o para pacientes de emergencia, ¿no? Para referir en caso así se requiera. Este es el gráfico, es igualmente la tabla que se tiene que cargar, ¿no? Según los diferentes tipos de prestadores, ¿no? Y cuando hacemos también el análisis de la demanda de intervenciones sanitarias, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mi población afiliada? Menores de 5 años, gestantes, parejas protegidas, gestantes controladas, partos, vacunación, todos indicadores, ¿no? Sanitarios que tenemos que tener. Igualmente tiene en el ASIS una tabla ya preelaborada donde nosotros simplemente vamos a cargar la cantidad según el tipo. El 3, básicamente para ver el tema de los análisis de los problemas de salud, aquí vamos a ver el tema de, por ejemplo, la morbilidad, ¿no? ¿Cuál es mi morbilidad por consulta externa? Mis 10 primeras causas de morbilidad en consulta externa en la población general. En las 10 primeras causas también de morbilidad en la población general con mayor concentración, ya no en relación con la provincia, ¿no? 10 primeras causas también de morbilidad con mayor crecimiento, ¿no? Morbilidad en consulta externa, todo un reporte que ustedes tienen que ir actualizando, ¿no? El tema de la mortalidad también, cómo está la mortalidad en grandes grupos, cuál es mi tasa bruta de mortalidad, cuántas muertes maternas, cuántas muertes infantiles o neonatales. De igual manera, ¿no? Este gráfico tiene igual sus tablas en las que uno tiene que ir cargándolas, ¿no? Afecciones, ¿por qué se murieron? Por enfermedades, por ejemplo, del aparato circulatorio, del sistema digestivo, respiratorio, cuántos fueron por parasitosis. Esto al final a mí me va a permitir, ¿no? Cuando yo haga la priorización, priorizar mis problemas de salud, ¿no? ¿Cuáles son los que están a la cabeza en mi comunidad? Y de esa manera yo poder intervenir, ¿no? El tema de suicidio, si es un problema o no en mi comunidad, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, tuberculosis, entre otras que pudieran haber. Luego tenemos el tema de la priorización de los problemas con impacto sanitario. Este componente es vital de importancia en el ASIS debido a que resume el trabajo realizado por el equipo técnico. Todos los problemas finalmente que se identifican en el ASIS pueden ser identificados como prioritarios, ¿no? Pero luego los tenemos que agrupar y debemos determinar cuáles son los determinantes que están explicando la mayor cantidad, ¿no? de problemas de salud, ¿no? Luego vamos a hacer la priorización de los territorios vulnerables, ¿no? Como ya hemos mencionado, la identificación de los grupos vulnerables nos permite orientar mejor nuestros recursos. Y finalmente vamos a hacer la propuesta de las líneas de acción, ¿no? ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a atacar los principales problemas que podamos tener en nuestra comunidad? Recordemos que las metodologías que emplea la CIS son estas 5 principalmente, ¿no? Hay una metodología cuantitativa para la recolección y análisis de la información. Hay una metodología cualitativa para recolección también de información, ¿no? A través del mapeo de actores sociales, ¿no? Y de técnicas cualitativas para recolectar información como la entrevista o el grupo focal. Tenemos otra metodología para priorizar los problemas con impacto sanitario en gabinete. Hay una metodología también para la priorización de los problemas con impacto de salud local y territorios vulnerables. Y hay una metodología para identificar las causas y las líneas de acción de los problemas con impacto sanitario local. Dentro de lo que es la metodología cuantitativa, tenemos lo siguiente, por ejemplo. Vamos a tener medidas de frecuencia como la absoluta y la relativa. La medida absoluta básicamente es la magnitud de un evento, ¿no? Una cantidad absoluta, número de veces que se repite un episodio o un evento dentro de una población. Sin embargo, cuando hablamos de frecuencia relativa, básicamente es para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud, independientemente del tamaño de la población en que se pueda realizar la medición, ¿no? En este tipo de grupos se encuentra la razón, la proporción y la tasa, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de razón, por ejemplo, es un cociente de frecuencias. Ejemplo, número de muertes por accidentes de tránsito sobre el total de accidentes de tránsito que ocurren, ¿no? Tengo una razón, 0.2, ¿no? Hay 0.2 muertes por
cada accidente de tránsito que ocurre. Esa es una razón. Una proporción es una fracción en la cual el numerador está incluido en el denominador. Es un porcentaje finalmente, ¿no? Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición. Número de niños menores de 5 años con desnutrición sobre el total de los niños menores de 5 años, ¿no? 10%, ¿no? Es un porcentaje, proporción igual porcentaje. Y la tasa, básicamente es un cociente que se obtiene como un numerador a eventos que ocurren en una población de riesgo, ¿no? Una tasa, por ejemplo, es el número de casos nuevos de malaria sobre la población en el distrito, ¿no? Y tenemos una tasa que puede ser 88.3 por cada 10.000 habitantes en este caso, ¿no? Las fuentes de información que nosotros podemos utilizar para el ASIS pueden provenir de diferentes tipos. Por ejemplo, estudios transversales pueden salir de encuestas, de censos también que se han realizado en la comunidad, bases de datos, registros del sector salud u otros organismos, ¿no? Para identificar las fuentes de información también debemos preguntarnos quién tiene y dónde están estos datos, ¿no? En el país, por ejemplo, tenemos muchas fuentes de datos como son los censos, las encuestas como la ENDE, la ENAO, el INEI, ¿no? Bases de datos como el GIS, el NOTI, del MINSA, entre otras que pueden estar disponibles. También en otros casos puede ser necesario recopilar los datos para lograr los objetivos de la SIS, ¿no? Utilizando métodos, técnicas, instrumentos, ¿no? Y hay que tener considerar ciertos factores, como puede ser el uso y la naturaleza de la información. ¿La necesito cualitativa o la necesito cuantitativa? Que existan herramientas apropiadas para el estudio de la población de interés, que hay una capacidad para aplicar el método elegido y analizar la información, y cuál es la duración, el costo y los recursos disponibles, ¿no? Para el levantamiento de esta información. Todo esto yo lo tengo que analizar con las fuentes de información. Aquí algunos indicadores para describir y analizar la situación de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de la concentración de un evento sanitario, ¿no? Esto me permite determinar y dar a conocer cuál es la distribución de los determinantes sociales. Ejemplo, acceso a agua potable, ¿no? Acá otro ejemplo, una concentración es el número de casos en la población específica sobre el número de casos en la población en general, ¿no? Este es otro ejemplo, cómo se ve un tema de concentración de la enfermedad, número de casos de la enfermedad X en el distrito sobre el número de casos de la enfermedad X en la provincia. Cuán concentrado puede estar, ¿no? Aquí, para ver básicamente el crecimiento de un evento de interés, ¿cómo lo calculamos? Por ejemplo, número de casos en la población menos el número de casos en esta población específica en el periodo previo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El delta, básicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento? El número de viviendas sin acceso a saneamiento básico actualmente sobre el número de viviendas sin acceso el periodo previo. Imaginémonos que eran 150 actualmente y antes era 120, 30, ¿no? La resta sobre 120, ¿no? Finalmente, en porcentaje es un 25%. ¿Cómo se interpreta? En el distrito D, el año actual, las viviendas sin acceso a saneamiento aumentaron un 25% en comparación con el año pasado, ¿no? Porque ha habido un crecimiento. Y la diferencia de un riesgo de un evento de interés sanitario. ¿Cómo lo calculamos? La tasa de la población objetiva menos la tasa en la población referencial. Por ejemplo, tenemos acá un dato, ¿no? Los siguientes datos. La tasa de desnutrición crónica en el distrito de La Milla es de 45.3 y la tasa de desnutrición en el distrito de Cocharcas es 15.3. La diferencia de los riesgos es la resta de ambas tasas, 30. ¿Cómo se lee el riesgo de desnutrición que tienen los niños menores de 5 años por el solo hecho de vivir en el distrito de La Milla y no vivir en Cocharcas? Es de 30 por cada 10.000 niños, ¿no? Y en la razón de riesgo de un evento de interés, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Es la tasa de la población objetivo sobre la tasa de la población referente. Imaginemos que hablamos del distrito de La Milla con el distrito de Cocharcas, ¿no? En el numerador va la tasa de La Milla y en el denominador el de Cocharcas, ¿no? La razón de riesgos es de 3 veces, ¿no? El riesgo de nutrición en los menores de 5 años en La Milla es 3 veces la observada en el distrito de Cocharcas. ¿Qué recomendaciones se deben tener presentes? Ya y aquí culminamos para el éxito de un proceso de una CIS. Básicamente ver el tema del contenido. La redacción tiene que estar realizada en función del usuario al cual va a ir dirigido el ASIS, para que nos puedan entender. ¿Cuál va a ser el valor público y la legitimidad? Es decir, cuáles han sido las consecuencias de la participación social. Y finalmente, el tema de la institucionalidad, ¿no?
debe verse como una oportunidad para la gestión local de políticas públicas en salud. Estas son las 3 recomendaciones para el éxito del proceso de la CIS. Y esta es la bibliografía con la cual se ha preparado en este caso esta presentación. Para más detalle ustedes pueden revisar todos estos documentos técnicos que se encuentran en la web. Ustedes ponen el número de las resoluciones o el título completo y ustedes pueden descargar. Ya finalmente, para culminar, se les ha dejado una tarea, está colgada ya en el Teams, ¿no? La fecha de presentación es hasta el día jueves de la próxima semana. Básicamente lo que van a hacer es un resumen de los determinantes, lo que ustedes crean más importantes en un par de caras, ¿no? Es un reporte individual que van a presentar cada uno de ustedes. También está colgado ya como archivo el ASIS de Perú del año 2018 que vamos a trabajar el día de mañana, ¿no? Por favor, revísenlo, porque van a participar bastante y sobre ese documento van a venir muchas de las preguntas o se va a desarrollar toda la clase el día de mañana, ¿ok? Entonces, ya pueden ustedes ver, ese documento ya está colgado y en unos minutos más voy a proceder a colgar también la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, ninguna, doctor. Bien, entonces nos quedaríamos acá y en unos minutos estoy colgando la clase y el archivo de la CIS sí ya está colgado. Ya lo pueden ustedes descargar o ver en el Teams, en la parte del curso. ¿Ok? Bien, gracias y hasta mañana. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Romero. Gracias, doctor. Jóvenes, señoritas. Gracias.